Bienvenidos a este episodio donde revelaremos la verdad emocional que ha sacudido a millones, la confesión más íntima de Adolfo Ángel, el eterno romántico de Los Temerarios. Hoy descubrirás el amor que el músico guardó en silencio durante más de 30 años. Un secreto que finalmente decidió enfrentar sin máscaras ni miedo. Gracias por ver este video y por acompañarnos en estas historias que van más allá del escenario. Si te gusta este contenido, te invito a suscribirte al canal y apoyar este trabajo que nos permite seguir investigando y contando las verdades ocultas detrás de tus artistas favoritos. A los 61 años, Adolfo Ángel rompió una barrera que muchos creían indestructible, tras décadas siendo una figura envuelta en misterio, apareciendo siempre sereno, distante y casi impenetrable. Decidió hablar desde un lugar profundamente humano. Sus primeras palabras resonaron con una fuerza que nadie esperaba. La identidad del amor de su vida. Un sentimiento que había marcado su existencia de manera silenciosa y dolorosa. Finalmente salía a la luz. No se trataba de una simple anécdota. Era una historia enterrada durante generaciones. Reprimida por la fama, la presión y los sacrificios que la vida artística exige. La noticia cayó como un trueno sobre México y toda América Latina. No solo porque Adolfo se había casado de manera discreta, sino porque reveló que su matrimonio no era el capítulo más sorprendente de su nueva vida. Lo verdaderamente impactante estaba en su confesión, un amor que había sobrevivido al tiempo, a la distancia y a los silencios prolongados. Las redes sociales ardieron con preguntas, teorías y mensajes de incredulidad. Los fanáticos que crecieron con sus canciones comenzaron a unir piezas, descubriendo significados ocultos en letras que habían acompañado su juventud. Su voz, siempre cargada de nostalgia, adquiría ahora un nuevo contexto. Mientras los titulares dominaban los medios, una duda se hacía cada vez más intensa. ¿Quién fue esa persona capaz de marcar al artista más reservado de la música grupera? ¿Por qué decidió hablar justo ahora, cuando parecía haber encontrado estabilidad emocional? Las respuestas comenzaron a revelarse lentamente, como si Adolfo hubiera decidido que el mundo estaba finalmente preparado para escucharlo. Sus palabras, pronunciadas con la serenidad de alguien que ha librado una larga batalla interior, se convirtieron en el punto de partida de una historia que transformaría no solo su imagen pública, sino también su legado como uno de los narradores del amor más emblemáticos de la música latinoamericana. La noticia del matrimonio de Adolfo Ángel corrió como un incendio por todos los rincones de México y América Latina. Lo que parecía una ceremonia privada, casi escondida entre flores blancas y un puñado de invitados, se convirtió en el detonante de una tormenta mediática sin precedentes. Los programas de espectáculos interrumpieron su programación habitual para seguir cada detalle, mientras los periodistas analizaban cada gesto, cada frase y cada fotografía filtrada desde el rancho donde ocurrió el enlace. No era una boda común. Era el inicio visible de un cambio profundo en el hombre que durante décadas había vivido tras una coraza emocional. Las primeras reacciones del público fueron una mezcla de sorpresa y euforia. Para muchos, Adolfo Ángel representaba la figura del artista que vivía en perpetuo silencio sentimental, dedicado por completo a su música. Verlo casarse a los 61 años desmontó esa imagen de inmediato. Las redes sociales se llenaron de comentarios que iban desde la nostalgia hasta la incredulidad. Miles de seguidores compartieron recuerdos, fotografías antiguas de conciertos y fragmentos de canciones que marcaron su juventud. Era como si el país entero hubiera despertado de un sueño colectivo para reencontrarse con un artista que creían conocer, pero del que en realidad solo habían visto la superficie. Sin embargo, lo más explosivo aún no había ocurrido. Mientras los medios celebraban la boda y los fans enviaban mensajes de felicitación, Adolfo guardaba un silencio inquietante.
No dio entrevistas inmediatas ni publicó mensajes extensos. Su actitud alimentó las especulaciones. Algunos programas insinuaban que la ceremonia tenía un significado más profundo, algo que iba más allá del matrimonio mismo. Otros aseguraban que el músico estaba preparando una declaración que cambiaría todo lo que se sabía sobre su vida privada. Cuando finalmente rompió el silencio, la revelación sacudió al mundo del espectáculo. Sus palabras no fueron frías ni ensayadas. Fueron directas, profundas y cargadas de una verdad que llevaba demasiado tiempo guardada. El matrimonio, confesó, no era solo un acto de amor presente, sino el cierre de una herida que había sangrado durante más de 30 años. Su voz temblaba ligeramente mientras explicaba que había amado solo una vez con una intensidad que lo transformó, pero que ese amor nunca pudo vivirse plenamente. Era un secreto que había sostenido sobre sus hombros durante décadas, un peso que la fama y las giras no habían logrado aliviar. Los medios reaccionaron con una mezcla de desconcierto y fascinación. La imagen del artista que parecía imperturbable se desmoronaba para revelar a un hombre vulnerable, marcado por decisiones difíciles y emociones postergadas. Los titulares se multiplicaron en cuestión de horas, anunciando que el eterno romántico había revelado por fin el origen de su melancolía. Los seguidores, incapaces de contener la emoción, comenzaron a revisar entrevistas pasadas, conciertos antiguos y dedicatorias en discos. Como si cada detalle pudiera ofrecer pistas sobre aquella persona que había dejado una huella imborrable en el corazón del músico. En ese momento, Adolfo Ángel ya no era solo un ícono de la música romántica. Era un hombre real, un ser humano que había decidido enfrentar su historia, aunque eso significara abrir heridas que nunca habían terminado de cerrar. Y el mundo, conmocionado, entendió que la confesión era solo el inicio de una verdad mucho más profunda. La confesión de Adolfo Ángel cayó como un rayo en medio de la calma, cuando decidió revelar que el amor que marcó su vida no era el que todos imaginaban. El ambiente cambió por completo. Sus seguidores, acostumbrados a interpretar sus canciones como relatos ficticios o metáforas poéticas, descubrieron de pronto que detrás de cada verso había una verdad escondida. No era solo música, era un grito silencioso que había permanecido enterrado por más de 3 décadas. Según explicó con serenidad, aquel amor nació en los años 90, en un momento de éxito arrollador para los Temerarios. Mientras el grupo llenaba estadios y se convertía en un fenómeno continental, Adolfo vivía una historia emocional que lo consumía en secreto. Era una relación intensa, compleja y marcada por la distancia. Él lo definió como un amor imposible que, pese a todo, dejó una marca imborrable en su alma. Esa mujer, cuya identidad se negó a revelar, fue la fuente de inspiración de sus baladas más emblemáticas. Cada nota, cada palabra, cada suspiro reflejaba fragmentos de lo que había vivido con ella. Con voz firme, pero cargada de nostalgia, admitió que intentó enterrarlo durante años. La fama, las giras y las responsabilidades parecían ofrecerle una excusa para seguir adelante. Pero la verdad lo perseguía como una sombra persistente. No era algo que pudiera olvidarse con el tiempo. Era una historia que había moldeado su carácter, su manera de escribir y su visión del amor. Al hablar de ello, su expresión se transformó. Por primera vez, el público pudo ver al hombre detrás del artista, al ser humano que había sufrido, que había amado y que había luchado por encontrar paz. La reacción del periodista que lo entrevistaba reflejó el impacto del momento. No dijo una palabra. El silencio que siguió fue profundo, casi reverencial. Era evidente que nadie esperaba que Adolfo abriera su corazón de aquella manera. El músico continuó explicando que el verdadero motivo de su boda reciente era más emocional que romántico. No se trataba solo de comenzar una nueva etapa,
sino de cerrar un ciclo que había permanecido abierto durante demasiado tiempo. Su matrimonio era una forma de reconciliarse consigo mismo, de aceptar lo que perdió y de reconocer lo que aún conservaba en su interior. Las redes sociales explotaron de inmediato. Miles de usuarios comenzaron a especular sobre la identidad de aquella mujer que había inspirado tantas canciones. Los foros se llenaron de teorías basadas en entrevistas antiguas, apariciones públicas y letras que ahora parecían pistas evidentes. Algunos fans aseguraban que el secreto estaba escondido entre melodías que habían escuchado toda su vida. Otros afirmaban que siempre supieron que había un dolor auténtico detrás de su voz. Lo cierto es que la confesión reavivó una nostalgia colectiva que trascendía generaciones. Mientras el mundo analizaba sus palabras, Adolfo aclaró algo fundamental: no revelaría el nombre de esa persona porque, según él, proteger su identidad era su última forma de amarla. Aquella frase se convirtió en un eco que recorrió todo el continente. Para algunos, fue una muestra de elegancia. Para otros, una forma de mantener vivo el misterio. Pero para todos fue un recordatorio de que el amor, incluso cuando no se concreta, puede transformar una vida por completo. Para Adolfo Ángel, hablar de ese amor prohibido fue un acto de liberación. Y aunque sus palabras desataron una ola de especulaciones, también iluminaron un aspecto esencial de su legado. Sus baladas no eran solo canciones, eran capítulos de una historia real que había permanecido en silencio durante más de 30 años.